Hoy día nos toca la teoría de dolor pélvico crónico y endometriosis. Bien, esta clase viene siguiendo a la clase de dolor pélvico agudo que ustedes han tenido. Vamos a hablar en primer lugar sobre el dolor pélvico crónico. Vamos a hablar de su definición, etiología, evaluación y diagnóstico y el manejo del dolor pélvico crónico. Y después vamos a tomar el tema de endometriosis, porque una de las patologías del dolor pélvico crónico más comunes es la endometriosis. Entonces vamos a hablar un poquito de endometriosis, cistogénesis, sintomatología, cómo es el examen, la evolución y su tratamiento. Entonces vamos a tener esta mañana esta clase de dolor pélvico crónico. A diferencia del dolor pélvico agudo que ustedes han visto muy bien con el doctor Torres, que tiene una etiología y una patología casi siempre definida, en el dolor pélvico crónico, más bien es difícil el diagnóstico, por tanto difícil el tratamiento, porque muchas veces no se llega a un diagnóstico fácilmente. Entonces, ¿qué es el dolor pélvico crónico? Lo vamos a abreviar con las siglas DPC. Es un problema ginecológico frecuente en las mujeres de edad fértil y se calcula que su frecuencia es del 15 al 20%. Está asociado con un amplio rango de condiciones que envuelven el sistema reproductivo. ¿Cuáles son? El gastrointestinal, genitourinario y musculoesquelético. Por lo anterior, se justifica una amplia historia clínica y un adecuado examen físico para el diagnóstico. ¿Saben? En esta entidad de dolor pélvico crónico, la historia clínica, la anamnesis es fundamental. El dolor pélvico crónico, según ya varias entidades y asociaciones y sociedades, es el dolor pélvico que ahora se clasifica como no cíclico, de más o menos 6 meses de duración. Algunos dicen 3, pero vamos a tener el consenso de 6 meses de duración. La localización, ¿cuál es? ¿Cuándo hablo yo de dolor pélvico crónico? Hablo cuando hay un dolor en la zona anatómica de la pelvis. ¿Qué más? La pared abdominal anterior por debajo del ombligo, el periné, el área genital, la región lumbosacra o la cadera. Cuando una mujer se queja de un dolor en esta zona y tiene más de 6 meses sin resolver ese dolor, yo puedo darle diagnóstico de dolor pélvico crónico, que tiene una severidad que causa a veces discapacidad funcional. Por eso es que es un tema difícil para nosotros los ginecólogos del dolor pélvico crónico. Tenemos que hacer una historia clínica muy bien hecha. La anamnesis es fundamental para poder dar con el diagnóstico y aliviar, dando el tratamiento que sea necesario, porque puede causar una discapacidad funcional, una alteración psicológica y emocional también. No hay una definición mundialmente aceptada para este dolor pélvico crónico. Sin embargo, muchos investigadores la distinguen de la dismenorrea y dispaurenia. Por eso dicen, dolor pélvico crónico lo vamos a diferenciar de la dismenorrea. Entonces es el no cíclico. ¿Y cuántos meses? 6 meses de duración o más. La etiología. En diversos estudios donde se ha utilizado la laparoscopía como método diagnóstico, se ha detectado del 33 a 35% de los casos ninguna patología normal. Fíjense, hay dolor pélvico y no se encuentra nada. Entonces, ¿el dolor pélvico crónico es una indicación para evaluación laparoscópica? Sí. Cuando uno tiene un dolor pélvico en una paciente, ya pasan los 6 meses y sigue con el dolor, y damos antiinflamatorios, y ubicamos una ecografía u otros exámenes y no sale nada, tenemos que terminar para hacer el diagnóstico con la laparoscopía. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una de las patologías más frecuentes de este dolor pélvico crónico es la endometriosis. Y la endometriosis se tiene que ver. ¿Cómo? Con la laparoscopía. Entonces, la endometriosis en el 33% de los casos y adherencias también. Adherencias también que pueden ser por la misma endometriosis o por cirugías anteriores en el 24%. Pero también existe dolor pélvico crónico por congestión pélvica. Las venas, los vasos se inflaman
por diferentes problemas, inclusive el aumento de trajín, de ejercicio, de estar mucho de pie y esas cosas. La enfermedad pélvica crónica, la enfermedad inflamatoria pélvica que ya hemos estudiado, ya han ustedes hecho muy buenos seminarios, también está dentro de eso, y también el ovario remanente. Entonces puede haber dolor pélvico crónico por congestión pélvica, por enfermedad inflamatoria pélvica, por ovario remanente, por endometriosis. Y también puede haber dolor pélvico crónico asociado a patologías gastrointestinales y genitourinarias. Entonces, no todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis. La endometriosis es una de las patologías muy importantes que causa el dolor pélvico crónico. La endometriosis es un hallazgo frecuente en las pacientes con dolor pélvico crónico y es un generador primario de dolor. El dolor puede persistir inclusive después del tratamiento. Por eso es que hay tanto estudio, tanta investigación en endometriosis, porque inclusive se hace el tratamiento y sigue a veces el dolor. Puede ser de origen este dolor o la endometriosis de otros generadores de dolor. Pero no todas las pacientes con dolor pélvico crónico tienen endometriosis, chicos. A veces uno apuesta que este dolor pélvico crónico es por endometriosis, entramos a la laparoscopía y no encontramos. Y no todas las pacientes con endometriosis tienen dolor pélvico crónico. Por eso se nos hace mucho más difícil esta entidad. Hasta el 30% de pacientes asintomáticas llevadas a bloqueo, fíjense, la endometriosis es un hallazgo incidental. O sea, la paciente fue por su bloqueo, le hacemos la laparoscopía y ahí encontramos la endometriosis. Igual que cuando operamos una cesárea. Operamos una cesárea, la paciente no tiene un diagnóstico de dolor pélvico crónico y encontramos los foquitos, los implantes de endometriosis en el útero, en la superficie de la serosa del útero o en la serosa de los ovarios. También puede haber dolor pélvico crónico, hemos dicho entonces, no solo por endometriosis, que lo dejamos luego, sino por otras entidades, como son las adherencias. ¿Cuáles son los síntomas? El dolor abdominal no cíclico, no tiene que ver con la regla, claro que sí. Aumentado con el coito o la actividad física. ¿Por qué? Porque las adherencias hacen que internamente haya más rigidez de los órganos. Entonces, se fijen algunas estructuras que tienen que estar libres. Entonces, hay dolor cuando se tienen las relaciones sexuales. No hay ningún síntoma patrón específico realmente sobre las adherencias. Los signos, disminución de la movilidad de los órganos pelvianos porque produce esa fijación, y procedimiento quirúrgico previo, siempre que hay una paciente con varias cirugías anteriores, pensar en que ese dolor puede ser por adherencias. Nosotros lo vemos mucho con las cesáreas anteriores, porque a veces vienen pacientes cesáreas anteriores de 2 o 3 cesáreas, inclusive de 4. El diagnóstico. La laparoscopía diagnóstica se recomienda si las causas somáticas se descartan y los resultados de la evaluación psicológica son negativos. También hay, en eso de dolor pélvico crónico, tenemos que considerar también la esfera emocional y psicológica. Y dentro de eso no se olviden, en esta parte de la clase, no se olviden que el dolor pélvico crónico puede estar asociado a un maltrato, a un abuso, a violencia. Entonces, es como una protección psicológica el tener dolor siempre en la parte de la pelvis, porque lo que está diciendo su cuerpo, su mente, su emocionalidad es no rechazar las relaciones sexuales. También hay dolor pélvico crónico por el síndrome de congestión pélvica, que estábamos viendo anteriormente. Causa potencial del dolor pélvico crónico y está asociado con congestión vascular. ¿Qué lo causa? Dilatación crónica de las venas uterinas y ováricas que dan como resultado un flujo venoso lento. Entonces, hay dolor cuando se congestiona. Es una condición típica de la etapa reproductiva. Los síntomas, el dolor pélvico sordo e intenso que mejora en reposo y con los antiinflamatorios. También puede haber dolor lumbar, dispareunia profunda y dolor postcoital.
Se exacerba si el cuerpo se mantiene por tiempo prolongado en posición de pie y por actividad física, ¿no? Porque hay congestión, mayor congestión. Para el diagnóstico se recomienda el ultrasonido, o sea, la ecografía, las venografías también, y también puede ser la resonancia magnética y la laparoscopía. También puede haber un dolor pélvico por una salpingoforitis subaguda, o sea, la famosa enfermedad pélvica inflamatoria. Ya hemos visto que tenemos que siempre investigar en la enfermedad pélvica inflamatoria la clamidia o el micoplasma. La sensibilidad abdominal y dolor anexial bilateral son típicos de esta infección, ¿no? ¿Se acuerdan que, y en el examen, cuál es lo típico de la enfermedad pélvica? Que son las trompas las que se dañan, se inflaman y producen ese dolor. Es la movilización del cervix. Uno mueve el cervix, entonces jala a la trompa y por eso se produce el dolor. Fíjense, acá uno mueve el cervix y duele aquí las trompas. Entonces uno tacta aquí, al lado de las fosas, y vamos a encontrar dolor. También hay un dolor pélvico crónico por síndrome de ovario remanente, fíjense. En una paciente de edad reproductiva se ha tenido una salpingoforectomía bilateral con o sin histerectomía, puede quedar o queda un remanente de ovario. Ocurre donde la extracción incompleta del tejido ovárico puede resultar en el futuro en quistes pélvicos o en cuadros de dolor. También en adherencias. Entonces, eso le duele a la paciente. Entonces, ¿es realmente incómodo para la paciente? Sí. Y viene donde el médico, usted ya me operó, me sacó todo y me sigue doliendo. Es por el ovario remanente. Aparece de 2 a 5 años, más o menos, de una cirugía de ovario inicial, y es un dolor en alguno de ellos, ¿no? En un lado o en el otro, y es una sensación como que tiene algo. Dice, usted me sacó los ovarios, pero yo siento algo. Entonces, a veces esas pacientes terminan en una laparoscopía y tenemos que sacar ese remanente del ovario. Ahora, hemos dicho también, esa es la parte ginecológica, vamos a hablar de 2 entidades que son frecuentes también en este dolor pélvico crónico, como son la parte gastrointestinal. El síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable es común a veces que confunda muchas patologías ginecológicas. Es un trastorno funcional del intestino sin etiología clara que se caracteriza por periodos de dolor abdominal pélvico, asociado a disfunción intestinal con episodios de estreñimiento, diarrea, inflamación y dolor. El inicio se asocia con cambios al hacer las heces, y el dolor disminuye posterior a esto. O sea, la paciente evacúa el intestino y va a sentir mejoría. El síndrome de colon irritable está asociado con muchos trastornos ginecológicos y se exacerba con la menstruación. Y tiene también mucho componente psicológico y emocional. Cistitis intersticial, vamos al genitourinario, también denominado como síndrome de vejiga dolorosa. Se caracteriza por el incremento en la frecuencia urinaria, incontinencia urinaria de urgencia y o dolor pélvico, en ausencia de cualquier otra patología identificada. Hay pacientes que se hacen hacer un examen de orina, un urocultivo cada semana, porque siguen con el dolor. No hay ningún germen, sale negativo y sigue con el dolor. De repente estamos frente a una cistitis intersticial. ¿Qué hay que hacer? Mirar, igual que para el dolor pélvico crónico por endometriosis, que tenemos que mirar adentro, igual aquí, hay que hacer una citoscopía, o sea, mirar dentro de la vejiga. Y damos con el diagnóstico. Y llegamos a la entidad más frecuente que nos da dolor pélvico crónico, que es la endometriosis. La endometriosis es una entidad de las muchas teorías, una entidad de difícil manejo a veces, una patología que muchas veces demora en diagnosticarse. A veces hasta 10 años, el promedio son 7 a veces, ¿no? 7 a 10 años demora en hacer un diagnóstico, fíjense ustedes. Es una entidad tan importante en ginecología que se estudia y se investiga mucho. Hay sociedades dedicadas a endometriosis a nivel mundial. Hay fundaciones dedicadas a investigación de la endometriosis, porque es una enfermedad que puede tener
un daño, no solo psicológico, también social, sino un daño permanente en la salud, porque puede causar infertilidad. La endometriosis es un trastorno entonces benigno. A pesar de todo eso, es benigno. Hay varios estudios que proponen que la endometriosis puede ser una condición premaligna, pero hasta el momento se sabe que es un trastorno benigno, que no es una entidad premaligna. Frecuentemente se define como la presencia de las glándulas endometriales del estroma fuera de los sitios normales. ¿Qué es la endometriosis entonces? Las glándulas que deben estar dentro del útero en el endometrio, esas células de ese estroma, se sale de aquí, se sale del útero. ¿Y dónde va? Afuera. Se va a las trompas, sale a los ovarios, se va al peritoneo, puede viajar tan lejos que llegar hasta los pulmones o hasta las fosas nasales. Fíjense ustedes, o sea, es una entidad por eso que necesita mucho de nuestro diagnóstico fino y ayudar a la paciente con el tratamiento. Los implantes endometriósicos se localizan más a menudo, ¿dónde? ¿Dónde más a menudo? En el peritoneo pélvico, aunque otros sitios de asiento frecuentes son los ovarios y los ligamentos uterosacros. O sea, cerca de donde se supone que salen las células del estroma endometrial. Pero también se ha encontrado lejos, en el hígado, la cavidad pleural, el diafragma y las fosas nasales. Recibe el nombre de adenomiosis, cuando ustedes escuchen, ella tiene adenomiosis, que es esta infiltración de las células endometriales dentro de la capa muscular del útero. Eso es la adenomiosis. Entonces, vamos a ver algunas definiciones dadas por varios estudios, donde dicen que la endometriosis es una condición relativamente común, fíjense, relativamente común, y potencialmente debilitante, que afecta a la mujer en la edad reproductiva. Debilitante porque puede causar grandes consecuencias para la salud, para la fertilidad. Por otro lado, dicen que es una enfermedad inflamatoria, benigna, dependiente de estrógeno, caracterizada por glándulas estroma, endometriales ectópicos, fuera de lugar, la que a menudo se acompaña de fibrosis. Claro, estas células endometriales al salir van a implantarse, van a fibrosarse, van a sangrar, van a migrar. Eso hacen las células del endometrio, fuera de su lugar. O sea, puede haber este transporte, esta vascularización, esta fibrosis, esta inflamación en el ovario, en las trompas, en el peritoneo, en la vagina, en el cervix. También se han encontrado focos implantes endometriosis. Entonces, es una enfermedad inflamatoria asociada a dolor pélvico e infertilidad debido a las lesiones por tejido endometrial fuera del útero. Implantes ectópicos. Fíjense ahí, hay implantes hasta en la zona hepática, hay implantes en el diafragma, estas cositas oscuritas, negritas, pueden ser oscuras, pueden ser blanquitas o pueden ser rojitas. En la nariz, sangrado. Le viene la regla y viene sangrado por la nariz. La anamnesis, la historia clínica bien detallada, nos va a decir que esa es una endometriosis. Porque de repente la adolescente o la mujer adulta va a decir siempre, y qué raro que cuando me viene la regla, a veces sangro por la nariz. ¿Le ha pasado más de una vez? Sí, más de una vez. Entonces, ojo con eso. Fíjense, hasta en el ombligo puede haber implantes de endometriosis. Se mete por todos lados esta endometriosis. Epidemiología. Es difícil cuantificar la incidencia en sí de la endometriosis, porque las mujeres que la tienen suelen ser muchas asintomáticas. Hemos dicho que cuando se hace una ligadura de trompas, no entra por dolor esa paciente y encontramos implantes. O cuando hacemos una cesárea, también. Aún más, las modalidades inmunológicas muestran escasa sensibilidad para detectar implantes pequeños. Ahora se propone mucho, en investigación está la teoría genética inmunológica de la endometriosis. Entre el 3 a 45% de las mujeres que se someten a esterilización laparoscópica, ¿ves?, se les diagnostica endometriosis durante una cirugía. Eso para corroborar que
muchas son asintomáticas. Entonces la prevalencia, 10% global de la endometriosis, va de 2 hasta 10. La prevalencia y va aumentando, fíjense, la prevalencia de la población infértil, cuando hay infertilidad, aumenta al 50%. Y si esta paciente tiene diagnóstico de dolor pélvico crónico, hasta más de 50, o sea, el 60, 70%. Esos son evidencias clínicas de estudios de investigación. Entonces, el pico está en las mujeres fértiles. Hemos dicho que es una entidad, primero, benigna, inflamatoria, dependiente de estrógenos y que se da en la etapa reproductiva, 25-35 años, es el pico. Y la incidencia anual es 0.1 entre las mujeres de 15 a 49 años. Pero hemos dicho que su prevalencia va hasta el 10. Entonces, la enfermedad es frecuente en la mujer adolescente también, con dolor pélvico crónico. Fíjense, chicos, antes se decía que endometriosis no había en los adolescentes, hasta que empezó a entrar a la laparoscopía. Y ya los ginecólogos son expertos en hacer laparoscopía. Y comenzaron a investigar más la endometriosis. Entonces, hay niñas que empiezan desde su primera menstruación, o sea, la menarquia, a tener dolores muy fuertes, ¿sí? A invalidar su actividad física y su actividad cotidiana por el dolor con la regla. Y ese dolor a veces se da en cualquier momento, pero a veces los padres o ellas mismas asumían que eso es normal, porque como tiene un componente genético familiar, entonces la mamá también sangra igual, también le da el mismo dolor y todo lo demás. Y se creía que no había. Entonces se comenzó a hacer laparoscopías en estas pacientes con mucho dolor pélvico, con mucho dolor pélvico con las reglas, y se descubrió que tenían implantes endometriósicos en adolescentes. Ahora, ¿por qué se forma esto? La teoría de formación de endometriosis. Esta patología tiene muchas teorías, y siguen habiendo. Pero vamos a poder hablar de las más frecuentes. Menstruación retrógrada. ¿Qué dice? ¿Por qué se forma esta endometriosis que es tan difícil de diagnosticar y a veces tan severa que puede viajar muy lejos del útero? Por reflujo de fragmentos endometriales regurgitados por las trompas durante la menstruación. Entonces, en vez que la sangre en la menstruación, ¿qué es lo que pasa? Las células endometriales, el endometrio se descama cíclicamente cada 28 días y se expulsa la sangre. En vez de expulsarse la sangre, un poco de esta sangre entra más bien, por eso es retrógrado, por las trompas. Sale de las trompas, invade los ovarios y el peritoneo. Esa es la teoría de la menstruación retrógrada, una de las más comúnmente aceptadas. Luego viene la implantación de las células endometriales, stem cell, de las células stem cell endometriales. Son células madre progenitoras del epitelio endometrial y células stem cell mesenquimales, que son esparcidas por el peritoneo vía menstruación retrógrada. Igual, esta salida de la sangre hace que estas células madres se implanten y hagan implantes ectópicos. Entonces tenemos dos teorías: menstruación retrógrada e implantación de stem cell de células endometriales. Pero hay más todavía. Hay otra teoría que dice que hay anomalías de los remanentes mullerianos. El endometriosis infiltrante, más que nada, del Douglas y de los úteros sacros. Hay migración o diferenciación aberrante de estos conductos mullerianos y se siembran las células en la vía migratoria de la organogénesis fetal. O sea, ¿dónde? En el piso pélvico posterior. Entonces, esta teoría nació para poder determinar por qué es que se forma mucho esta endometriosis en la parte posterior en los úteros sacros. Esa es la paciente que tiene dolor cuando evacúa su intestino. Dolor cuando está mucho rato sentada en la parte posterior. Y también dolor con las relaciones sexuales. Otra teoría es la metaplasia celómica. En la endometriosis, esta se da en la endometriosis ovárica.
Cambio metaplásico del epitelio celómico, hay un cambio, una metaplasia del epitelio celómico que cubre la serosa y se vuelve, se transforma en célula endometrial, metaplasia celómica. Actualmente también se habla, fíjense, de una teoría de la médula ósea, que las células de la médula ósea se pueden transformar en endometriosis, porque realmente la investigación sigue y sigue, porque se supone que debe haber también una teoría de formación de endometriosis por vía hematógeno linfática, porque de dónde aparece endometriosis en sitios lejanos, en sitios lejanos. Entonces, siguen en la investigación, pero les traemos las teorías más comúnmente estudiadas y aceptadas. Entonces, la teoría de la menstruación retrógrada, la teoría stem cell de las células endometriales, la teoría de la metaplasia celómica y la teoría de las anomalías de los remanentes mullerianos. Y el dolor, ¿qué podemos decir del dolor? Este dolor característico, este dolor que es frecuente y muy severo en la endometriosis. ¿Cuáles son los mecanismos de este dolor asociados a la endometriosis? En primer lugar, hay un componente nociceptivo, ¿no? Es un componente de las células neuronales, un estímulo, algo que nos daña, que nos da inflamación, algo químico, físico, lo que sea, y responde a receptores. ¿Hay un componente inflamatorio? Por supuesto que sí. Hemos dicho que es una entidad dependiente del estrógeno. El estrógeno aumenta las prostaglandinas causan inflamación y aumenta el dolor. Y hay un componente neuropático también. Entonces, este mecanismo del dolor asociado a la endometriosis, ¿qué es, por tanto, multifactorial. O sea, si se preguntamos en el examen, ¿tiene un solo mecanismo? No, tiene varios. Entonces es multifactorial. Componente nociceptivo, componente inflamatorio y componentes neuropáticos. Veamos el dolor pélvico, el componente neuropático. Hay mayores niveles de factores neurotróficos en el fluido peritoneal, donde se implantan los focos endometriósicos. Por lo tanto, hay mayor aumento de las fibras nerviosas en y alrededor de las lesiones, y eso aumenta la sensibilidad del dolor. Y comienza a efectuarse el dolor pélvico por componente neuropático. Entonces, alrededor de las fibras nerviosas hay este problema del dolor. ¿Y qué decimos del componente inflamatorio? Un medio ambiente proinflamatorio, formación de nuevas fibras sensoriales, factores de promoción neurogénica, comparten señales con moléculas y vasculogénesis y oncogénesis. ¿Qué quiere decir? Que hay un componente inflamatorio. Hay toda la cascada de la inflamación, con la intervención de interleuquinas, con todo eso. Y el componente nociceptivo, que tiene que ver con la mayor sensibilidad al dolor, donde hay receptores, nocireceptores, mayor número de puntos de desencadenamiento miofacial, mayor distrés psicológico, acá también entra eso, menor nivel de tolerancia social, autoestima dañada, claro, cuando hay tanto dolor, la mujer ya cambia toda su psicología, y cada vez le duele más y se siente mal y se deprime y el dolor aumenta y aumenta y aumenta. No relación con extensión de la endometriosis. Ese es el componente nociceptivo, la sensibilidad al dolor, a una reacción inflamatoria. Entonces, es bueno saber que el dolor en la endometriosis es multifactorial, no solo es puramente psicológico. No solo tiene un componente nociceptivo y un componente neuropático. Entonces, hagamos el diagnóstico y mandamos a la paciente a psiquiatría y nada más. No, sí tiene, realmente le duele. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto es lo que tenemos que saber para poder hacer bien nuestra historia clínica. Es más frecuente la endometriosis en las mujeres que tienen poca paridad, o las nulíparas, que no tienen hijitos. O sea, no hijos o pocos hijos. Cuando la edad de la menarquia es más temprano, porque hemos dicho que es una enfermedad dependiente del estrógeno. Entonces, mientras más el cuerpo está expuesto a los estrógenos, mayor va a ser el factor de riesgo de tener una endometriosis. Cuando los ciclos menstruales son cortos, a cada rato está sangrando.
cuando la duración del flujo es muy alta, o sea, sí, doctora, yo siempre sangro, tengo menstruaciones de 8, o 10 días, de 7 días, de 8 días, porque así es mi mamá, así es mi abuela, así es mi hermana, ¿no? No se debe tener, 7 días ya es como un límite. Hay que investigar siempre que esa cantidad de sangrado no se dé a otra cosa. En factores constitucionales, la historia familiar es imprescindible porque se repite, porque tiene un componente genético. Entonces, la historia familiar. Mi mamá siempre ha sido igual, mi mamá también con la regla no podía trabajar, mi hermana, qué sé yo, las tías, le diagnosticaron una enfermedad por la cual no podía tener hijitos. Entonces, la historia familiar. En cuanto a, en esta patología, el índice de masa corporal es bajo. Es más frecuente en las que tienen índice de masa corporal bajo que en las de alto índice de masa corporal. También tiene alguna relación con los tumores de piel, con hábitos personales como el alcohol, la dieta es algo inconsistente todavía, el fumar no han podido detectar que sea un factor de riesgo, pero sí factor de riesgo de otras entidades, y cuando se hace pocos ejercicios, ¿no? Ejercicios regulares, poco. Y las alteraciones a nivel molecular y celular. Fíjense aquí, en esas alteraciones vienen todos los factores que puedan haber en inflamación. Entonces, tiene que ver con la biosíntesis de los esteroides, de la respuesta a los esteroides alterada, un incremento del estrógeno, los receptores de estrógeno, un incremento de la expresión de la aromatasa, hay una alteración de la progesterona que se mide con los intermediarios, OXA10, FOXO1, NF-κB, son varios. Otra de las cosas que hay deficiencia es 17 beta hidroxiesteroides, también se presenta aquí. Hay un incremento de la vascularización y eso se puede ver con la metaloproteasas. Las metaloproteasas tienen una expresión de que aumentan. El incremento también del factor, este es el factor de crecimiento endotelial, crecimiento de los vasos vascular, ese factor de crecimiento vascular. Hay un incremento a nivel de peritoneal. ¿Por qué? Porque están los implantes allí dando todo ese componente inflamatorio, ¿no? Y así, respuesta inflamatoria también aumentada, donde van a intervenir las interleuquinas. 1, 8, 6 van a estar aumentadas, porque todo el componente inflamatorio, todo lo que se presenta también es igualito en el COVID, ¿no? Y acá miren dónde puede haber, acá en el útero, endometriosis peritoneal, acá está el útero, acá está el peritoneo, ahí están los implantes. En el cervix, miren, acá, esto, ¿hay visto? Acá. Estas bolitas negritas son implantes también. Y acá está dentro del ovario. Presentaciones clínicas comunes de la endometriosis. Periodos de dolor pélvico crónico. Puede ser endometriosis, como puede ser también la misma endometriosis, adenomiosis, o puede ser también un dolor pélvico, de repente con la regla fisiológica. Dolor coital, dispaurenia profunda. También puede ser, hemos dicho, debido a problemas psicosexuales. Aquí, por favor, no olvidarse de investigar violencia. También puede ser porque haya disminución de estrógenos a nivel del epitelio vaginal y hay sequedad vaginal y hay relaciones muy dolorosas. Eso es en la premenopausia y en la menopausia. Hay dolor al misionar, pues hay que descartar una cistitis. Hay dolor al defecar, disquesia, puede haber constipación, alguna fisura que dé este dolor, hay que diagnosticar. Dolor abdominal bajo por adherencias, colon irritable, dolor neuropático, dolor lumbar crónico, puede tener cálculos también, hay que diagnosticar, tensional, muscular, esquelético. O sea, todos los dolores que puede tener son muchos. O sea, los síntomas, por eso que es difícil de diagnosticar. En realidad, comenzamos a hacer la historia clínica y el dolor es aquí, allá, en todo sitio. Y por eso que tenemos que ir descartando. Descartamos todo y sigue con el dolor, la paroscopía, para poder ver adentro qué es lo que está pasando.
Y puede haber masas anexiales, que son los endometriomas y el hidrosalping. Por eso es que la ecografía no da el diagnóstico en sí, porque la ecografía da diagnóstico cuando hay masas anexiales, que pueden ser los endometriomas. Pero cuando no los hay, no ven los implantes, ¿no? No ven los implantes en realidad. Y cuando hay infertilidad, que puede ser también infertilidad debida a muchas otras causas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ayuda de diagnóstico? Aquí está, lo que ustedes, que son unos alumnos excelentes, van a hacer cuando vengan ustedes a sus prácticas o vengan ya de internos. Un interno es excelente realmente cuando hace una buena historia clínica, cuando hace un examen clínico completo. ¿Está en ginecología? Ya, ese es el examen preferencial, pero el examen general tiene que ser desde el cabello hasta las uñas de los pies. Entonces, la historia clínica, primer lugar. Después, la ecografía, muy dependiente del examinador, porque hay imágenes muy sutiles que podría determinar, inclusive se hace una ecografía transrectal, resonancia magnética nuclear, cuando tenemos ecografías que no muestran nada, dicen no, mejor una resonancia para poder ver mejor qué es lo que sale, y la laparoscopía. Entonces, casi todo el diagnóstico está en la historia clínica, la anamnesis y al final, si todo se descarta, la laparoscopía. Entonces, el diagnóstico es la laparoscopía con el gol estándar, ¿no es cierto? La laparoscopía con confirmación histológica y biopsia. Claro, uno entra, uno ve esos implantes y saca un pedacito y lo mandamos a biopsiar. Y para solucionar el caso, cuando ya estamos en la misma laparoscopía, todos los implantes se tienen que extraer y cauterizar. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? La laparoscopía con su biopsia. Pregunta de examen. Dentro de los diagnósticos es importante ver la localización de los implantes. Localización es variable, el tamaño también es variable y la profundidad también. Pueden ser muy superficiales o muy profundos. Subtipos de lesiones. Pueden haber lesiones en los ovarios, endometriomas, los implantes peritoneales superficiales, implantes profundos, fondo de saco de Douglas. Muy adentro, ¿no? Entonces es importante ver esa diferenciación. ¿Y a qué le llamamos implante profundo? Cuando se extiende más de 5 milímetros de profundidad de la superficie peritoneal. Esos son los implantes profundos en endometriosis. No se olviden, más de 5 milímetros de profundidad. Implantes endometriósicos profundos, no solo eso, sino también hasta dónde van. Úteros sacros, Douglas que hemos dicho, intestino, miren, vagina, uréter, hemos visto en el cuello del útero, en el cervix, hasta en los uréteres puede ver. Localización, tamaño y tipo, usados para dar puntuación y determinar la clasificación de endometriosis. Entonces, la endometriosis es tan, realmente, tan severa puede ser. Los implantes pueden viajar y transportarse por diferentes zonas de la pelvis y inclusive más allá, que se usa una clasificación con una puntuación para poder determinar su severidad. Y esta se usa mucho más de la Sociedad de Medicina Reproductiva, que muestra una guía para esto. Entonces, esta clasificación de la endometriosis está revisada por la Sociedad de Medicina Reproductiva. Es un sistema de puntaje para todas las mujeres con endometriosis, pero endometriosis solo a nivel de la parte ginecológica, ¿no? Ginecológica. Entonces, esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Entonces, ahí comienzan a medir si es superficial, menor de 1 centímetro, si es de 1 a 3 centímetros y si es mayor de 3 centímetros. Y se da la categoría de superficial, se le da un puntaje, si es profunda, igualito en el ovario, si es derecho, si es izquierdo, se da una puntuación y así se va avanzando. Igual cuando hay obliteración del saco, hay adherencias y van puntuando cada uno y sale un score. El estadio mínimo de 1 a 5, el leve de 6 a 15, el moderado de 16 a 40 puntos y el severo mayor de 40 puntos, ¿no? Entonces, van contando cada uno y se va haciendo la severidad. Y ahí está, miren, estadio mínimo, poquito, peritoneo nada más,
El leve comienza ya a avanzar un poco más hasta los úteros sacros. Aquí ya estamos en el moderado. En el fondo de saco también hay, en el ovario izquierdo. Igual acaba avanzando, hay más, esas son adherencias. Miren el grave ya, adherencias del ovario, la trompa, el útero sacro. Y acá todo ya comprometido, los dos ovarios, adherencias, Douglas, el peritoneo visceral del útero, todo ya. Ese es el grave. La evolución. La endometriosis es una enfermedad entonces crónica, hemos dicho que benigna, tiende a recibir de forma variable al dejar los tratamientos, sí, lamentablemente. Hay un gran porcentaje de que tiende a recibir, inclusive hasta un 20 a 30%. ¿Puede aparecer posterior a una cesárea un procedimiento? Sí, y eso se comprueba con la histeroscopía, la misma cesárea, posterior, ¿no? La cesárea posterior. ¿La endometriosis es una enfermedad que puede deteriorar la calidad de vida? Sí, hemos dicho que sí. La esfera psicológica, mental, todo el tiempo con dolor, se malogra la relación con la pareja, la paciente piensa que tiene un cáncer, que no le diagnostican nada, que qué puede ser, que está oculto. Entonces es difícil esta entidad patológica. Origina infertilidad, que da mucho problema psicológico y social. No hay evidencia fuerte de que la endometriosis aumente el riesgo de cáncer. No hay una evidencia fuerte, pero siempre la están buscando en los trabajos de investigación. Algunos cánceres, como el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, y el epitelial de ovario, son ligeramente más comunes en pacientes con endometriosis. También algunos trabajos de cáncer de endometrio. También hay algunos trabajos donde dicen que habría un mayor riesgo en las pacientes con endometriosis severa, ¿no? Pero no son concluyentes, no son metaanálisis. Mecanismos de acción de los tratamientos médicos. Entonces, hemos dicho, esta entidad que es benigna, dependiente del estrógeno, que es inflamatoria, que puede tener implantes superficiales o profundos. Si es profundo, va al fondo de saco de Douglas, a los úteros sacros, son mayores de 5 milímetros, los implantes profundos, y para poder clasificarlo en leve, moderado, severo, tienen una puntuación según el score que nos dan varias sociedades. Ahora llegamos al tratamiento. El diagnóstico se hace, hemos dicho, por la historia clínica y el gol estándar es la laparoscopía. Ahora, ¿cómo mitigamos esta invasión de estos implantes fuera del útero? Podemos inhibir la ovulación, porque hemos dicho que es dependiente de estrógeno. Entonces, si yo anulo la ovulación, va a disminuir el estrógeno y puede mejorar esto de los implantes. Dando lo contrario a los estrógenos, que son las progesteronas. Entonces puedo usar progestinas. Igual, el acetato de ciproterona son los antiandrógenos. Los agonistas de gonadotrofinas también pueden suprimir la secreción de gonadotrofinas, bajan los estrógenos y puede mejorar. Inhibidores de la aromatasa, el danazol, el dienogés, todos son tratamientos hormonales que por sus mecanismos de acción, que son bajar los estrógenos, y por ende disminuir la cantidad de implantes, van a producir alguna mejoría en la evolución de esta enfermedad. Y el manejo médico para el alivio de dolor, en realidad todos son efectivos, sino que depende de cada paciente, de la historia clínica de cada quien. Y varía en el costo y los efectos secundarios, claro está. Cada día también la investigación sobre analgésicos es, aumenta, ¿no? Cada vez salen antiinflamatorios, analgésicos, muchos más de rápida acción, de menos efectos colaterales, pero también tiene que ver con su costo, ¿no? No hay evidencia suficiente para decir si uno u otro es mejor que el otro. Depende de cada paciente. Así como hay pacientes que se les puede poner pues hasta Demerol para poder pasar el dolor. Hay pacientes que les pasa el dolor tomando paracetamol. Hay pacientes que también usan tramadol para el dolor. Si no toman el tramadol, el dolor no les pasa. Y hay otras que pueden tomar 1 gramo de paracetamol y les pasa, ¿no? La endometriosis es una enfermedad crónica. Los tratamientos son prolongados, a veces de toda la vida.
a veces de toda la vida, cosa que no entiende mucho el paciente ni los familiares ni la pareja, ¿no? Factores a considerar: severidad de los síntomas, localización de la enfermedad y sus planes reproductivos, porque hemos dicho que una consecuencia de endometriosis es la infertilidad. Primera línea están los AINES, si no desea concepción de embarazo, los AINES y los anticonceptivos hormonales. Si desea concepción, los AINES hasta lograr la gestación y todo el tratamiento que se propone para la endometriosis. Ambos pueden prolongarse hasta la edad de la menopausia. En la menopausia se supone que bajan los estrógenos, pero fíjense esta enfermedad tan difícil que hay mujeres menopáusicas que se les encuentra endometriosis y siguen teniendo dolor pélvico. Segunda línea, entonces primera línea hemos dicho AINES. AINES con anticonceptivos, la mujer que no quiere embarazar. AINES puro, la mujer que quiere embarazar. Segunda línea, la combinación de estrógeno-progesterona. Ahí viene, ¿quiénes tienen combinación de estrógeno-progesterona? Los anticonceptivos. O las progestinas solas, ¿no? Que también existe. Progestágenos solos. Va muy bien acá el dienogés. El dienogés va muy bien en la endometriosis. Tercera línea, los agonistas de gonadotrofinas, los inhibidores de la aromatasa también. Y hay tratamiento no convencional, están saliendo muchos fármacos y medicinas para la endometriosis, cada vez más, y poco a poco van teniendo la evidencia necesaria para hacerlos como tratamientos seguros, ¿no? Ahí están letrozol, anastrozol, el raloxifeno, el recoxif, ese es su último antiinflamatorio, COX-2, que es muy bueno, los recoxis, y los inmunomoduladores también. Y ahí está un poquito de la laparoscopía. ¿Cuál es el gol estándar de esta enfermedad? La laparoscopía. ¿Cuál es cómo se hace el diagnóstico de ese dolor pélvico que ya no encuentro nada? ¿Qué hacer más? Que todo sale negativo, tengo que hacer una laparoscopía, porque tengo que mirar adentro qué hay. Y de repente encuentro adherencias o los implantes endometriósicos. Ahí está. Es una camarita que entra, nos da luz, el abdomen se insufla, se llena de CO2 y eso permite que cuando está todo lleno de aire, yo pueda maniobrar con las pinzas desde afuera, ¿no? Fíjense hasta dónde pueden viajar estos implantes, pleural y pericárdico. Es terrible, ¿no? ¿Cómo pueden viajar tan lejos? Tratamientos quirúrgicos, cuando ya no hay el tratamiento médico, se pasa al tratamiento quirúrgico. Ahora, fíjense, para el tratamiento quirúrgico siempre es necesario, cuando yo ya estoy pensando que esta paciente definitivamente es quirúrgico, porque tengo endometriomas, porque hemos hecho una resonancia magnética y sí se ve algunas fijaciones del Douglas y cosas así, igual siempre es bueno dar tratamiento médico primero, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La laparoscopía, que hemos dicho, la laparoscopía quirúrgica, también hay, si no tengo eso, la parotomía, y la robótica, que se usa de lo mejor en estas entidades patológicas y que nosotros todavía no tenemos, ¿no? Liberación de las adherencias por la paroscopía, quistectomías, neurectomías también, presacras, uterosacros, porque ahí es donde viene el dolor, donde están las inervaciones, y hemos dicho que el dolor es nociceptivo, neuropático, inflamatorio, entonces yo tengo que hacer algo con eso, y hago las neurectomías. Las tumorectomías, resección de los endometriomas o de la infiltración profunda, está muy grande esos implantes, entonces hay que resecarlos, hay que cauterizarlos. En infertilidad, acuérdense que pudiera preservarse más la reserva ovárica frente a los endometriomas, realizándose quistectomías por laparoscópicas. Entonces, ya de verdad que no deberíamos hacer tanta laparotomía en cuanto a que si tenemos un problema con el ovario. Lo indicado es hacer una laparoscopía. ¿Ya, chicos? Y listo. Eso es lo que les quería yo transmitir sobre esta entidad nosológica que tiene grandes repercusiones y al mismo tiempo es difícil de diagnosticar y difícil de tratar. No se olviden que el dolor pélvico crónico no solo es endometriosis, puede haber otras entidades
que nos den este dolor pélvico crónico, que ya hemos estudiado: enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, adherencias, dolor de ovario remanente y también patologías dependientes de gastrointestinales, ¿no? De la patología gastrointestinal y de genitourinario, el colon irritable y las cistitis intersticiales. Muy bien, estoy entonces dispuestos a algunas preguntas para que de allí den su examen. No se vayan a confundir. En el examen hay cosas muy claras, que es el dolor pélvico crónico. Hemos dicho que no es cíclico. Dejamos esa entidad para estudiar dismenorrea. Es un dolor pélvico crónico no cíclico que demora más de 6 meses. Ahí damos el diagnóstico de dolor pélvico crónico. Que pueden haber varias entidades, si bien es cierto, la más frecuente es la endometriosis, pero pueden haber otras entidades que nos den dolor pélvico crónico. Y frente a la endometriosis tenemos que es la enfermedad de las grandes teorías. Hay varias teorías muy aceptadas, que es la menstruación retrógrada, los implantes de las células endometriales, stem cell de las células madre endometriales, la metaplasia celómica y la alteración de los conductos de Müller, ¿no? También hay más teorías sobre la parte genética, inmunológica, inclusive teorías sobre la médula ósea y el viaje de estos implantes por vía linfática y hematógena. Entonces, eso es lo que les quería transmitir en esa teoría. A ver, si hay alguna pregunta, la resolvemos y de ahí pasan a su examen. No me fallen en las preguntas, que la clase lo hemos hecho con el fin de que ustedes puedan aprender lo principal de esta entidad que es muy, pero muy, muy grande, como es dolor pélvico crónico y endometriosis. Muchas gracias. Sí, doctora, hay una pregunta en el chat. A ver, hay dos preguntas. A ver. Ya, una dice: doctora, buenos días, ¿nos podría aclarar sobre cómo se relaciona el dolor pélvico crónico al maltrato, abuso y violencia? Ah, muy bien, muy bien. Qué lindo que me pregunten eso. Fíjense, cuando una mujer es maltratada por violencia, ¿no? Uno trata de justificar el no poder hablar, el no poder decir algo o no poder defenderse de esta violencia, teniendo este dolor pélvico. Entonces, siempre está quejándose de dolor pélvico. Y nosotros diagnosticamos y no encontramos nada y no encontramos nada. Entonces, frente a un dolor pélvico que la mujer está gritando por dentro, que alguien la ayude, porque siendo su pareja o su esposo puede estar violándola todo el tiempo, ella reacciona de la manera que puede. ¿Cómo reacciona su cuerpo? Transmitiendo que tiene dolor. Entonces, por allí, si tiene mucho dolor, si siempre está diciendo que tiene dolor, por allí la persona que hace una violencia con ella puede de repente no ejercerla, porque ella se queja de ese dolor. Y lo mismo está diciendo su cuerpo, que es la zona donde ella se siente maltratada. Por eso es que tiene siempre dolor. No necesariamente es por una lesión que le cause esta violencia. Va al médico legista y no le encuentra ninguna lesión aguda. Le encuentra su vagina normal con algún flujo y nada más. Pero ella siempre está pensando en eso. Y lo importante es, así como alguien me lo ha preguntado, que lo felicito, es pensar en ello. Siempre entonces que tengamos un dolor pélvico crónico, hay que detenernos un ratito en la historia clínica y decirle: señora, ¿cuál es su relación con su esposo? ¿Cómo está con él? ¿Cómo se llevan? Porque no vamos a pasar de frente a la relación sexual, ¿no? Primero, cómo se llevan, discuten mucho o no discuten, él es un poco violento, cómo es su carácter de él,
Así, ¿no? Entonces ahí puede ir saliendo, 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 y de repente llegamos a la relación sexual. Usted tiene relaciones sexuales cuando está dispuesta, cuando acepta tenerlas, o siempre es porque él quiere tenerlas y la fuerza tenerlas y usted no desea. Entonces, ahí es donde sale a cotación este tema, ¿no? Entonces, no olvidarse de eso porque hay mucho de eso en la parte ginecológica, o sea, uno somatiza, ¿no? Esa es la parte que es vulnerable, que no puedo, no sé qué hacer, porque no puedo denunciar, no puedo porque tengo miedo que este hombre me mate, que me maltrate peor, entonces siempre está con dolor pélvico, ¿no? Eso es. A ver, ¿qué otra pregunta? Ok, doctora. Sí, hay 4 preguntas más. A Una ver, dice, ¿cuál sería la clínica si la endometriosis es en hígado o diafragma? cuando es en hígado de diafragma, muchas veces no hay sintomatología. Si los implantes son muy, muy grandes, de repente en la época de regla se puede tener un dolor en la parte eh, del reborde costal, pero casi siempre son asintomáticas. Es lo que uno encuentra al buscar estos implantes endometriales. Ok, doctora. Otra dice, ¿cuál es el mecanismo de la persistencia de la endometriosis en la menopausia? Sí, es un interrogante, ¿no? Porque se supone que en la menopausia bajan los estrógenos, entonces, ¿por qué tendríamos en la menopausia endometriosis? Entonces puede ser que su nivel de estrógeno sea muy alto, y que hayan persistido estos implantes por eh, aumento de estrógenos por otras vías, ¿no? Tejido celular subcutáneo, o viajen por la parte linfática o hematológica. Realmente es raro, porque cuando uno piensa en menopausia, no piensas en que tiene endometriosis, porque se supone que ya el estrógeno bajó. Es más, a las pacientes con endometriosis se les dice, todo va a mejorar cuando entremos a la menopausia porque va a bajar los niveles hormonales y eso va a calmar los implantes, ¿no? Es muy poco el porcentaje, pero sí existe. Entonces, en eso están en la investigación. Inclusive pueden haber teorías que expliquen esto inmunológicamente. No sé, pero está todavía entre las grandes teorías de investigación. Pero es muy poco el porcentaje, por lo que uno sabe es que en la menopausia más bien no debería haber endometriosis, ¿no? No debería haber endometriosis. Siempre hay que buscar también alguna lesión tipo, a veces, patológica en cuanto a cáncer, que nos esté dando tanto aumento de estrógeno en un tiempo que no se debe, ¿no? Es como cuando tenemos una hiperplasia endometrial en una mujer menopáusica. ¿De dónde va a tener una hiperplasia endometrial si ya no tiene estrógenos activos, si su nivel de estrógenos ha bajado mucho? Entonces ahí tendríamos que investigar mucho la parte también del cáncer, hay que hacer biopsias, hay que hacer marcadores, porque de repente por allí escondidito hay algo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico muy fino. Felizmente que se presenta en un porcentaje muy bajo. Claro. Otra pregunta. Doctora, otra consulta es, en la cistitis intersticial mencionó que el dolor es episódico, pero usted dijo que el dolor tiene que ser no cíclico. ¿Eso significa que el dolor no necesariamente tiene que ser constante para llegar al diagnóstico de dolor pélvico crónico? Perfecto. El dolor en realidad puede ser, las entidades de ginecología, la mayoría se ha puesto de acuerdo en poner que el dolor pélvico crónico es el no cíclico, para poder estudiar aparte la entidad nosológica de dismenorreas. Pero el dolor pélvico crónico puede ser constante o puede ser intermitente, es la verdad. Por eso es que hay entidades como la cistitis intersticial, que también puede ser justo cuando tiene la regla,
y tiene todo el dolor y la inflamación que causa esta menstruación, también tiene a veces el dolor intersticial. Pero la cistitis intersticial, el dolor es en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento, o sea, puede ser en cualquier momento o puede agravarse cuando se tiene una menstruación. En realidad es de las dos maneras, ¿no? Pero lo que tú me preguntaste es bien cierto. El dolor pélvico crónico puede ser constante o intermitente. Lo importante es que sea más de 6 meses. Y lo de no cíclico es lo que se han puesto de acuerdo estos últimos años para poder estudiar aparte la dismenorrea. Ok, doctora, muchas gracias. Queda una última pregunta que A es, ver. doctora, en su última diapositiva dice que pudiera preservarse más la reserva ovárica frente a endometriomas realizando quistectomías por la parotomía. ¿Por qué se prefiere Por la en vez de la... paroscopía. Bueno, acá preguntan por qué prefieren la parotomía sobre la paroscopía. Ah, ya. A ver, ahí es la paroscopía. Tienes razón, es un error. Es por la paroscopía. Fíjense, lo importante es ese concepto. Cuando yo toco el ovario y tiene un endometrioma, tengo que sacar el endometrioma y tengo que cauterizar, ¿verdad? En la laparoscopía, si esta cauterización es muy profunda y abarca mucho tejido ovárico, la reserva ovárica va a disminuir completamente. Entonces, hay que hacer cauterizaciones mínimas. Entonces, cuando uno entra por la parotomía, se saca el endometrioma y se deja, pues, se trata de dejar siquiera algo de ovario, ¿no? Y igual, se tiene que cauterizar lo mínimo, porque acá la idea es cauterizar lo mínimo para que ese tejido ovárico conserve sus óvulos, su capacidad de ovular, esa es la reserva ovárica. Entonces, si nosotros entramos a quemar y quemar y quemar y quemar y quemar y quemar toda la superficie, porque como son implantes endometriósicos, ¿qué es lo que hacen? Sangran. Acuérdense que las células endometriales pueden transportarse, pueden adherirse, pueden sangrar, se vascularizan, se adhieren. Entonces yo digo, está sangrando, quemo, 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 quemo. Al final, todo va a quedar sin sangrar, ¿verdad? Todo va a quedar bien en lo que uno quiere, bien buena la hemostasia, pero la reserva ovárica no las podemos traer abajo, porque hemos cauterizado demasiado y quemado todos el tejido que va a proporcionarnos los folículos. Por eso es que está puesta esa conclusión. Lo que menos toquemos al ovario en dañar su tejido va a ser mejor para lo de infertilidad. Porque a veces estas pacientes que son operadas por quistectomía muy jovencitas y se ha quemado demasiado, se ha dejado muy poca cantidad de ovario, son las que tienen problemas de fertilidad posteriormente, ¿no? Problemas de infertilidad. Pero no quedan estériles, por supuesto que no, porque si sea de un poquito de ovario, al final se puede estimular y sacar un folículo, un óvulo, y proceder ya a los tratamientos de fertilidad que son más avanzados, ¿no? Ok, doctora, quedan 3 preguntas más y nos quedan 10 minutos. A ver, dice, doctora, ¿por qué la endometriosis es causa de infertilidad? Claro, la endometriosis causa infertilidad porque justo sale del útero estas células que no deberían salir y ataca a las trompas y los ovarios en primer lugar, porque es la parte más contigua. Y eso nos forma, ¿qué? Adherencias, nos forman en los ovarios endometriomas, sangran los ovarios, su reserva ovárica disminuye, las trompas se obstruyen, forman adherencias, forman sangrado entre las trompas, todo eso hace ser que la fertilidad disminuya. O sea, la mujer no ovula
no ovula bien, porque hay un problema también de estrógenos que está alterado con el problema inflamatorio, más la parte física, que es la obstrucción de las trompas y los mismos quistes que se pueden formar, ¿no? Inclusive en el mismo útero se pueden formar estos implantes que producen fibrosis, sangrado y todo lo demás. Y eso hace que se tenga infertilidad. ¿Cuál es la otra? Sí, doctora, la otra es, ¿existe alguna evidencia sobre el drilling ovárico como tratamiento para endometriosis? El drilling ovárico se hace para los ovarios que tienen muchos quistecitos. Esa cantidad de quistecitos, cuando es más de 10 y tiene un volumen determinado que es más de 10 cc, es la entidad de ovario poliquístico. Entonces, es como como la chirimoya, una chirimoya, ¿no? Tenemos como sus pepitas afuerita, como unas bolitas, cada bolita es un quistecito, y el drilling constituye en ir reventando esos quistecitos, sin demasiado cauterización, porque si no vamos a alterar la reserva ovárica. En cuanto, eso es cuando tienen los quistecitos, entonces uno va como pinchando, ¿no? Pinchando cada quistecito, pinchando, sangra un poquito, se cauteriza muy suavemente. Pero cuando hay implantes, tenemos que sacar el implante y ahí sí cauterizar, porque el implante endometriósico, ¿qué hace? Sangra. Entonces yo tengo que sacar el implante y cauterizar. En la cauterización a veces es que se altera la reserva ovárica, ¿ya? Pero el drilling más que nada está para los quistes pequeñitos, como el ovario poliquístico. Ok, doctora. Y la última es, si la ¿Ya? endometriosis es estrógeno dependiente, las pacientes con un IMC elevado también no se encontraría como factor de riesgo. Sí, pero más se ve, claro, uno podría pensar en eso porque en el celular se forma más estrógeno, ¿no? Pero realmente en la epidemiología, la baja, el bajo porcentaje de índice de masa corporal es el que está determinado como factor de riesgo. Por ende, si el estrógeno aumenta mucho en el celular, ese índice de masa corporal que es alto, pueden dar otras patologías que no necesariamente sean endometriosis, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar diabetes, podemos encontrar infertilidad por otro camino, por resistencia a la insulina, por aumento de andrógenos, por prolactina alta, ¿ya? Por la misma diabetes, pero no necesariamente por endometriosis. Ok, doctora, muchas gracias. Queda una última, A que ahora ver, dice, en la teoría de menstruación retrógrada, ¿las ajá. relaciones sexuales durante la menstruación influyen o hay factores que influyan para esto? Eh, hay evidencias, hay trabajos de investigación que no dan una evidencia total, pero sí hay que tomarlos en cuenta, que podría ser uno de los factores. Cuando uno tiene menstruación, no es una época adecuada para tener relaciones sexuales. ¿Por qué lo utilizan? Para no gestar. Si estás con la regla, entonces tengo la evidencia que ella no se va a embarazar. Pero podría ser que ese movimiento que se establece en la relación sexual puede hacer que esa sangre, en vez de salir, entre y salga por las trompas. Ahora, eh, ¿puede haber menstruación retrógrada y no haber endometriosis? Dicen que también. Pero la mayoría de las teorías aceptadas, donde existe la menstruación retrógrada, es la que tiene más aceptación, digamos, ¿no? A la pregunta va, ¿que puede ser un factor de riesgo? Sí, porque la menstruación no está hecha para tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no se deben dar con menstruación. Además, fíjense,
la menstruación es todo un problema, no es un problema, es todo un mecanismo de inflamación. Entonces, ¿por qué yo voy a aumentar esto al tener una relación sexual? Ahora, por ahí me pueden decir, ay, doctora, pero la relación sexual es una inflamación. No es que sea una infección, pero sí en el sentido de un frote mecánico puede dar alguna inflamación. Entonces, ¿por qué lo voy a aumentar yo cuando la paciente está con menstruación? Entonces, no se debe dar, no es bueno. Digamos que no es bueno. ¿Está prohibido? No, porque nada está prohibido en la esfera sexual, pero no es bueno. Igual que el recto no está hecho para tener relaciones sexuales. ¿Está prohibido? Tampoco. No está hecho porque no es una cavidad para tener relaciones sexuales desde el momento que es un órgano donde va a expulsarse todo el desecho. Todo lo que uno come y todo lo demás sale por allí, o sea que es sumamente infectante. Igual es cuando estás menstruando la sangre tiene que salir. ¿Por qué tendría que tener relaciones sexuales? No es la mejor época. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Ahora sí ya se acabaron las preguntas. Muy Ya bien, chicos, me encantó que estén preguntando. Es una clase sencilla, bonita, y espero que hagan bien su examen. Ya nos vemos para la siguiente teoría. Muchísimas gracias. Doctora. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, mi amor, cuídense mucho. Ahora más tarde hacemos el video forum. Sí, doctora, gracias. Chao, cuídense doctora, hasta mucho. luego. Hasta luego.